Hola, soy Amanda Yivichuska, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, a invitación de su coordinación. Presento aquí algunas reflexiones sobre el coronavirus y las ciencias sociales. Ciertamente son tiempos de encierro obligatorio y desde este encierro hemos escuchado muchas voces hablar del coronavirus, cómo nos afecta la enfermedad en los cuerpos, cuáles son los tiempos de contagio, que se afecta más a hombres que a las mujeres, y contrarreloj se está buscando una vacuna para combatir la pandemia. Siempre hay una perspectiva médica de la cual se habla acerca del coronavirus, pero no existe una fuerza de voz tan importante desde las ciencias sociales. Cierto, han aparecido una serie de análisis rápidos, digamos, los tiempos no permiten para más, con voces mundialmente reconocidas como Zizek, Byung-Chul Han, Paul Preciado, Judith Butler, respecto del impacto que el virus tiene en nuestras vidas, en nuestro sistema económico, político y de lo que ello pudiera derivar a futuro. Desde mi perspectiva, es muy importante continuar con la profundización del impacto que tiene el virus en lo social. Varias son las preguntas que son pertinentes en este momento, como qué implicaciones tendrá, cuáles son los afectados, en dónde pega más el virus, qué análisis habrá que hacer, qué nos revela la pandemia. Son importantes en este momento, pero desde mi perspectiva la reflexión que quiero presentar rápidamente parte de tres ejes. Y el primero tiene que ver con el paradigma médico moderno. Ciertamente este es hegemónico, se encuentra basado en una racionalidad instrumental de la ciencia y el foco de atención se dirige a la enfermedad y no al enfermo, porque resulta muy rentable desde el punto de vista de la medicalización y del consumo médico, y de esta manera la industria farmacéutica es una de las que más márgenes de ganancia genera. La medicina obedece siempre pues a una lógica de mercado. A los grandes laboratorios no les interesa la prevención. La revista Forbes hace algunos años presentó los márgenes de ganancia de las grandes industrias a nivel mundial y esta era la que estaba por encima de la industria banquera, la petrolera, la de comunicaciones, y ahí podemos tener una idea de los intereses que se juegan en esos términos. Algo que es importante decir, obviamente, es que esta lógica de la medicina no necesariamente ve a la persona como una totalidad, sino simplemente como la posibilidad de curar una enfermedad que presenta signos y síntomas. Este carácter biologicista de la medicina obviamente obedece a una racionalidad positivista, donde se justifica la segmentación que la ciencia hace de la realidad y por ende de los cuerpos humanos. Es estudiado siempre a través de segmentarlo. El modelo actual médico está basado en una lógica de curar enfermos. No tiene un horizonte de análisis mucho más amplio y no ve necesariamente todos los factores que inciden en el proceso de salud de las personas, como los medioambientales, los económicos, los sociales, los políticos, los culturales, que han quedado en evidencia con la pandemia actual. De ahí la importancia de las ciencias sociales que puedan ofrecer un horizonte de comprensión mucho más amplio respecto de la enfermedad que deriva del COVID. De ahí también es importante un análisis de este entramado de relaciones que se producen. Digamos que el análisis tendrá que ser siempre multidimensional. Una de las cosas que deriva de esto también es poder centrarla o cruzarla, digamos, con otro tipo de reflexiones que tiene que ver con la precariedad. La precariedad entendida como la carencia o falta de estabilidad, de seguridad en lo social, en lo económico. Particularmente salta a la vista la carencia en lo laboral. Si vemos rápidamente las estadísticas en México, los centros de contagio en la Ciudad de México se encuentran fundamentalmente en Iztapalapa, la Gustavo Amadero, que son alcaldías marcadas por problemas sociales y económicos con una tasa de desempleo importante. Saliendo de aquí, de nuestras fronteras, pensemos en Estados Unidos. Uno de los lugares más afectados es Nueva York y ahí el Bronx, que tiene una población mayoritariamente afroamericana y latina. En
Latinoamérica, pensemos en Guayaquil, una ciudad ubicada en Ecuador que concentra cinturones de pobreza muy importantes, los Guasmos, y es justamente ahí donde el virus ha pegado de manera muy fuerte. Ciertamente el virus no discrimina. Sabemos que cualquier ser humano está susceptible de ser contagiado con este virus. Sin embargo, es importante mencionar que las consecuencias que de ello deriva son muy diferentes dependiendo de en dónde vivan las personas. Mientras más precariedades confluyan, mayor es el daño. De ahí que la importancia de problematizar también sobre los mínimos necesarios para una vida digna, que parece que el virus afecta justamente cuando estos mínimos están siendo o son desdibujados. Desde la perspectiva de la prevención, también hay mucho que pensar. Pensemos en el eslogan de quédate en casa. Está bien para aquellos que tienen empleos formales, que son los menos, y más todavía en estos tiempos donde se han perdido más empleos. Pero para las personas que viven el día a día no es posible. Está de por medio su propia sobrevivencia. El mercado laboral actual se caracteriza obviamente por condiciones de empleo precario, subempleo, desempleo, que al final del día impacta en las condiciones económicas y sociales de las personas. María Galindo, una boliviana, nos describe de una manera tan importante lo que nos está pasando como países que estamos en vías de desarrollo con el COVID. Literalmente nos refiere que el coronavirus podría ser el holocausto del siglo XXI porque puede generar un exterminio masivo de personas que morirán y están muriendo porque sus cuerpos no resisten la enfermedad, no por causas únicamente atribuibles a los cuerpos, sino por la limitación de nuestros sistemas de salud. En su mayoría, obviamente son cuerpos, de acuerdo con lo que tenemos, cuerpos que no importan. Pensemos en todas las personas adultas mayores que están falleciendo, que no son rentables, entre comillas, para este sistema consumista y de una productividad obsesiva. Pensemos también en los migrantes, que también es una de las poblaciones más afectadas tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto también nos lleva a considerar otro eje de análisis, que son digamos, las desigualdades que han quedado en evidencia, particularmente una que es la desigualdad por motivo de género entre mujeres y hombres, digamos, en donde las violencias han saltado a la vista y se han multiplicado. Aquí en México ha subido tanto las estadísticas, en mujeres reporta un promedio de 124% la alza de las estadísticas respecto de las llamadas que se pide auxilio por motivos de violencia hacia las mujeres, niños y niñas. De esas llamadas, el 66% es por violencia física y el 22% por violencia psicoemocional. Otra de las desigualdades por motivos de género que queda visibilizada es la desigualdad en la tarea de cuidados. Esta tarea de cuidados que tiene que ver con las tareas domésticas, con el apoyo a niños, niñas, personas con discapacidad, adultas mayores y ahora las personas que se encuentran con COVID. De acuerdo con los análisis rápidos que se están haciendo, se está recayendo fundamentalmente en las mujeres. No existe un sentido de corresponsabilidad ni de una mayor equidad en la redistribución de esas tareas, sino que las mujeres han sido las que fundamentalmente están llevando sobre sus hombros esta carga de cuidados, aunada a ello el trabajo que normalmente hacían fuera de casa y que ahora lo están haciendo en reclusión, pero se están triplicando las jornadas de trabajo, que también representa una beta de análisis importantísimo. Pensando en las desigualdades. No son las únicas, pero sí quiero dejarlo puesto en la mesa porque me parece que es muy importante. Algo que no quisiera dejar pasar es que el coronavirus nos permite una reflexión
sobre nuestro axioma de la modernidad, uno de ellos que es la capacidad de los seres humanos para dominar a la naturaleza, con su conocimiento, con la ciencia, y de repente un virus imposible de verlo, si no es con un microscopio, ha puesto al mundo de cabeza, la verdad. Y uno de los problemas que más presenta es esa sensación de inseguridad de los capitales que finalmente tiemblan al pensar en las consecuencias, porque opera nuestro sistema en una lógica de mercado que se marca por el compás de las ganancias y las pérdidas económicas. Esto nos obliga a replantear cómo estamos posicionados en el mundo y si el sentido del progreso es tal o solo una quimera que nos muestra la naturaleza, que no necesariamente es como lo habíamos considerado, es un eje también de análisis. Finalmente, el tema de las fronteras. El virus ha quedado claro que no conoce fronteras. Con él quedan desdibujados los estados-nación, porque pareciera que al final del día de lo que se trata es de generar esfuerzos al margen de estos estados-nación para poder contrarrestarlo. No es un problema que se solucione necesariamente con un gobierno, es un asunto del mundo, de los seres humanos en general. Entonces, dejo planteado todas estas, digamos, vetas de reflexión de las que las ciencias sociales pueden tener un horizonte de un análisis mucho más amplio, con recabación de datos, de interpretación de los mismos, que nos puede dar un horizonte de mayor comprensión de lo que está sucediendo, porque bien se dice que el mundo no será el mismo después de esta pandemia, entonces, ¿por qué no conocerlo de mejor forma a dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.